Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. La conflictividad política, social, económica inclusive, otra vez tiende a tocar fondo. Decisiones gubernamentales importantes se han producido en las últimas horas, en los últimos días, y lo vamos a tratar en esta entrega. Amigos, buenos días. Este es el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección electrónica @radiosucesos S, escrito en forma continua. Decía que el tema social, político, económico está tocando fondo porque a partir de la eliminación del subsidio al diésel, ha empezado una serie de decisiones, de pronunciamientos, de actitudes, quizás entrelazadas, quizás independientes, y esto es importante llegar a un conocimiento pleno, y por eso vamos a hablar con los doctores Juan Manuel Fuertes y Carlos Medina. También vamos a establecer contacto con el doctor Orlando Amores, él que ha venido haciendo importantes declaraciones, pronunciamientos sobre que la conflictividad en el país no necesita tanta vuelta, no necesita tanto recodo. Él dice que el camino está allanado y vamos sobre todo en este momento a escucharlo. Pero les pido que por favor le pongan mucho ojo a lo que nos va a decir el doctor Guillermo Abad, con quien ya hemos cruzado algunas palabras, a propósito de la eliminación del subsidio al diésel. ¿Cuánta verdad hay en toda esta suerte de información cruzada que se ha dado en los últimos días? ¿Qué tan real es esto de las pérdidas de un negocio que por último no termina de quebrar y cada vez tiene más unidades y cada vez tiene más exigencias y al cual hay que pagarle una cantidad de beneficios porque si no el país se paraliza? Mucho ojo, vamos a tener la presencia del doctor Guillermo Abad de Justicia Vial para que ustedes adviertan, para que ustedes observen qué hay en el fondo de todo esto, en el fondo técnico. Me adelanto en sugerir su atención. Estamos informando y estamos opinando a nombre de Ban Ecuador. El futuro de tu negocio empieza con el socio correcto. Gracias por sintonizarnos. Aquí empezamos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La eliminación del subsidio al diésel ha sido una suerte de detonante de acontecimientos que se están sumando no solo con el paso de los días, sino con el paso de las horas. Hay una fuerte protesta anunciada por parte de los llamados sectores sociales, mientras en niveles especializados se debate sobre la inconveniencia, sobre la conveniencia de esta medida, y en niveles económicos se advierte, y yo observo, una suerte de justificación porque ese es un desgaste económico imparable y que en algún momento había que ponerle un alto. Es el antecedente con el cual estoy saludando y agradeciendo la presencia del doctor Guillermo Abad,
Él es el representante de Justicia Vial, una autoridad en materia no solo vial, sino todo lo que implica llegar a eso. ¿A qué me refiero? A un estudio serio, profundo, de los elementos que están jugando sobre todo lo que significa la movilidad. Y uno de esos elementos, el combustible. Y el doctor Guillermo Abad, en los últimos días también ha emitido información sobre este asunto, sobre esta materia. Al doctor Guillermo Abad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta entrega de información y de opinión. Esta decisión, doctor, porque esto también hay que contarle al público y hay que orientarle, esta decisión de eliminación del subsidio del diésel, en realidad, ¿cómo va a afectar especialmente al sector del transportismo, que es el siguiente escenario de preocupación y tensión, particularmente en la capital de la República? Doctor Abad, bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista, estimado Félix, y muy generoso usted con sus palabras Gracias por conmigo. venir, muy amable. Mire, en realidad la Exclusive tiene una postura sobre el incremento o la eliminación del subsidio al diésel y esa postura es que nosotros estamos de acuerdo con esa eliminación de subsidios porque son inequitativos. Si hacemos un análisis profundo, lo único que ha hecho es ponerle al país en una situación económica muy compleja Y desde hace rato. y desde hace tiempo. Eso por el un lado. Por otro lado, considero que la focalización del subsidio es en la que podríamos estar fallando, porque quizás ahí también se están yendo recursos que son de todos los ecuatorianos y de una manera muy precaria. ¿Y por qué digo precaria? Porque se está utilizando la misma fórmula que se utilizó en los años 80 para entregar los subsidios al transporte, porque en esa década es cuando en la presidencia del doctor Rodrigo Borja se crearon los subsidios y las compensaciones para el Qué transporte. interesante, pero lo que está haciendo el actual gobierno, las actuales autoridades, no es justamente una focalización o un rediseño del subsidio, quitando esto que antes era para la gasolina y enviándolo al sector social, como se ha explicado en los últimos días, en las últimas horas. Sí, a lo que me refiero es que existe en la actualidad una gran cantidad de tecnología que permite focalizar el subsidio inclusive de manera individualizada a cada uno de los buses y de los señores transportistas de una manera totalmente objetiva. Esto de promediar, esto de generalizar, esto de negociar, te doy 500, te doy 600, te doy 1800, te doy 1700, no es la manera más adecuada. Porque, ¿qué va a conllevar a futuro? Que al no tener un control a través de plataformas tecnológicas que determinen realmente el número de kilómetros que está recorriendo cada vehículo para, en base a eso, sí subsidiar, pues lo que va a suceder es cosas muy similares a lo que ha pasado antes, que los buses a las 7 de la noche se van ya, salen de operación, como decimos comúnmente, bajan la Lanford y ya dejan de trabajar, y así evitan tener más kilómetros de recorrido y igual perciben los subsidios por kilómetros que no han realizado. ¿Qué le hace sostener al doctor Abad consecuentemente que estas decisiones, esto que inclusive se llama subsidio o se da en llamar subsidio focalizado, no tiene un sustento técnico? No, puede tener el sustento de la eliminación como tal. A lo que me refiero es que la focalización que se está dándose en base a un promedio, en base a un acuerdo, en base a una negociación, pero no en base al recorrido real de kilómetros que sí se los puede obtener. Y en esto me voy a explicar de mejor Tenga la manera. bondad. Cuando se creó en el año 2008 la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se estableció que las operadoras de transporte deberían tener dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos y de video con la finalidad de poder controlar y gestionar el transporte y el tránsito. ¿Año? 2008. ¿Ya? Eso es decir, esto que estoy mencionando está dispuesto en la ley de transporte desde el año 2008. Y ojo, con la finalidad de controlar y gestionar el transporte y el tránsito. Miren estas dos palabras importantes, Un manejo controlar técnico. y gestionar, efectivamente. Esa información que es receptada por estos dispositivos que van a bordo de cada una de las unidades se trasladan
a plataformas de control y gestión de tránsito, llamadas sistemas de administración global, llamadas sistemas integrados de recaudo, llamados Claro. sistemas de información al usuario, sistemas de ayuda a la explotación, que permiten, que permiten, entre otras cosas, ver el número de pasajeros que se transportan, cuáles son los tipos de demanda que tienen, los segmentos de demanda, si son adultos mayores, si son niños, si son personas con alguna discapacidad, nos permiten saber orígenes y destino, y algo importante para este caso, número de kilómetros exactos recorridos por cada unidad. ¿Es posible tener esa información consecuentemente? Por supuesto, y además es ley. Lo que estoy diciendo, Además es ley. no, lo que estoy comentando no es una sugerencia, no es una De recomendación, acuerdo, una de idea, acuerdo, de es acuerdo. ley de la República que no se ha implementado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Ah, no se ha implementado que en no, tanto tiempo. en tanto, o se ha implementado de manera parcial, pero sin el concepto o el espíritu de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Félix? Que si estos dispositivos estuviesen instalados como manda la ley, si estas plataformas estuviese el Estado como manda la ley, en este momento la autoridad podría focalizar el subsidio con total objetividad y controlar. Porque, ¿qué es lo que me presumo? Y no quiero ser ave de mal agüero, sino que ya la experiencia nos ha Por dado favor, en por otras, favor. en otras La compensaciones, experiencia crea ciencia. que las personas al recibir ya un subsidio, una compensación de manera segura, lo que hacen es dejar de trabajar hasta la hora que les corresponde. Entonces La viveza criolla, los buses empiezan a desaparecer a las 7 de la totalmente. noche, a las 8 de la noche y no a las 10 de la noche cuando se acaba su servicio, su contrato de operación, su frecuencia, su ruta, su hoja de servicio. Esto también aplicable a los taxis, me supongo. Por supuesto, absolutamente a todo, porque habla de transporte público comercial y público de Se retiran pasajeros. los taxis a determinada hora o en determinados sitios, se van al vóley y luego de eso se van a cobrar el subsidio. Qué terrible, Eso es lo que se qué puede, terrible. y ahí es cuando se pierde objetividad Totalmente. en la compensación, en el subsidio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esto no es una crítica destructiva, es una crítica totalmente constructiva. Es que el ente rector, en este caso el Ministerio de Transporte, exija a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y a sus propios organismos de control que se implemente lo que ya está establecido en la ley primero y en los contratos de operación. Razón tiene consecuentemente la autoridad nacional cuando dice que luego de estos acuerdos, a los que les toca decidir el precio del pasaje son los gobiernos locales. En lo que le corresponde al transporte urbano, por supuesto. Pero, ¿qué es a lo que voy? ¿Y qué es el mensaje? Tenemos en este momento una negociación que entiendo han llegado a $1.800 por bus por mes en el Entre transporte 1000 y inter. 1800 dicen. ¿Por qué ese juego de 1.000 y 1.800? Cuando lo lógico Sí, debería, señor, sí, debería señor. ser Una es, sola cantidad. sí, sí, Se supone. sí, voy a subsidiar la diferencia de lo del incremento, por hacer cálculos rápidos, voy a subsidiar $1 por cada kilómetro recorrido. Punto. Esa debería ser la disposición. ¿Y cómo recojo esos kilómetros recorridos? A través de estos dispositivos. Se recogen, se saca el informe y ese sirve para el pago, inclusive hasta por temas de Contraloría, porque las personas que van a pagar estos subsidios van a tener que hacer un informe. Doctor Abad, y al no tener estos dispositivos que me parecen hasta de sentido común, pero este es el Ecuador, al no haber eso, no toca más que hacerlo al ojo. Ese es el problema. Pero, ¿qué es un poco la preocupación, si cabe el término? Manera de conclusión. Que no hemos tenido la capacidad de implementar esta disposición legal desde el año 2008. Y cuando se creó esta disposición legal, se pensó en esto. Yo fui parte De de la acuerdo, mesa de número acuerdo. 10 en la Asamblea de Montecristi, donde se decía, señores, estos dispositivos no solo sirven para generar patrones de movilidad, que son importantísimos, que están en la ley, no solo sirve para determinar las demandas, sino para que en algún momento, cuando existan subsidios, compensaciones, el Estado tenga la plena capacidad de saber
cómo focalizar de manera totalmente Se eficiente. lo propuso, se lo dispuso, se lo aprobó en el 2008 Es ley. y llegamos a esta altura y no tenemos eso, porque son demasiado vivos los señores transportistas, porque no tienen dinero, porque no hay la capacidad, porque no hay el control. ¿Qué cree usted que pasó en tanto tiempo para no tener este tipo de control y seguir perdiendo plata? Quizás no les dan la prioridad del caso. Me da esa impresión que siempre los temas de control y gestión de transporte y tránsito quedan relegados. Hay cosas que las ven más importantes que no debería ser así, porque esto es realmente importante. Y miren, hubiésemos podido tener quizás Totalmente. ahora, inclusive en los subsidios, unos ahorros. Y ojo, esto también es hablar de equidad, inclusive con los propios transportistas, porque habrán ciertos buses que recorren más kilómetros que otros Claro, y y les están van a, perdiendo. y les van a pagar igual Exacto. que alguien Y eso no es justo. que recorre menos e incluso alguien que quizás ni siquiera recorra kilómetros. Doctor Guillermo Abad, por eso insistí, me puse de cabeza en que usted tenga la bondad de acompañarnos, porque esta explicación no he escuchado a nadie. Tratamos como periodistas de estar informados y es la primera explicación técnica, objetiva. Miren ustedes cómo son las cosas, la plena, como dice el pueblo, la verdad de la milanesa. Saque usted sus conclusiones. Inclusive, en el marco de estas negociaciones y de estos acuerdos, recapitulando al doctor Abad, hasta la propia autoridad tenía el gran argumento de que esto está en la ley, no se aplicó, y por último partamos de un punto cero. Pero esto de hacerlo al ojo, también nos deja dudas, como ya lo dijo el doctor Abad. Doctor Abad, agradecerle a nombre de nuestros invitados, brillante como siempre. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. La convocatoria a una asamblea constituyente, asunto resuelto, decidido por el presidente de la República, como que viene a ser un punto culminante de esta compleja relación entre la Corte Constitucional y el Poder Ejecutivo justamente del presidente Noboa. Las decisiones se han ido sumando en los últimos días, en las últimas horas, y es necesario acudir a los conocedores de esta materia, por una parte constitucional y por otra eminentemente política, porque estamos hablando de la consulta popular, donde rige el criterio de la gente, por una parte, y desde luego la estructuración de lo que viene a ser la parte compleja, jurídica, para llegar a esta decisión del presidente de la República. Asunto que tiene como antecedente todo lo que es de dominio público, esta complejísima y cada vez más complejísima relación entre Corte y función ejecutiva. Primero el envío de preguntas que han sido rechazadas, modificadas, cuestionadas, para que envíe otras y el envío de otras que tampoco convencen. Toda una complejidad. Por eso hoy agradecemos la presencia en esta mesa de trabajo de dos personalidades del mundo jurídico y también del mundo político y social. El doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro del Interior, y el doctor Carlos Medina, especialista en materia constitucional, a quienes de antemano les agradezco porque en un momento como este lo que ellos dicen, lo que ellos digan, es una luz para tanta confusión que está adornando el sobreadornado espectro político de este país. La convocatoria a una asamblea constituyente que inicialmente se dijo como pregunta y luego ya es una decisión del presidente de la República, como que finalmente va a poner, digamos, como dicen los futbolísticos, toda la carne en el asador para que el pueblo resuelva finalmente y le dé un rumbo
a toda esta complejidad de problemas que a ratos nos vuelve un país ingobernable? Finalmente llegamos a ese punto, doctor Juan Manuel Fuertes. Un gusto escucharle. Bienvenido. Gracias a usted, al doctor Medina y a la audiencia, mi saludo. Yo veo que lo que ha acontecido en las últimas horas desde la presidencia de la República, lejos de contribuir a que se resuelva este conflicto armado hace rato con la Corte Constitucional, más bien coloca otros elementos que agravan las dificultades que ya en este caso no solo terminan en el relacionamiento entre el presidente, la presidencia y la justicia constitucional, sino que le someten indebidamente al país a un huracán de problemas en lo social, no solo en lo político, que desde mi perspectiva resulta absolutamente irresponsable. Yo no sé Irresponsable. Qué si grave, es que doctor. Qué grave término yo, utiliza usted. claro, es que no tiene sentido que estando abocados, no solo el gobierno, sino el país, a las consecuencias que ha generado el levantamiento parcial del subsidio al diésel, hoy se incorpore un elemento que agrava esta tensión social, que es desde mi punto de vista un indebido bypass que está intentando, no sé si desde la convicción o como parte de la estrategia, para convocar, prescindiendo de la Corte Constitucional, a una consulta popular para una eventual instalación de una asamblea constituyente, apelando directamente al Consejo Nacional Electoral. En principio, usted podría asumir que esto tiene dos posibilidades. O que el presidente es un suicida que no le importa lo que pueda acontecer y simplemente trata de salir adelante con sus ideas, o que esto obedece a una estrategia de incorporar más ruidos en el debate político y en función de eso sacar adelante este tipo de propuestas, lo cual llevaría a pensar que definitivamente, considerando que el presidente Noboa no es apegado al diálogo ni al acuerdo, sino al decreto y a la fuerza, que allí existe un punto de vista coincidente con las Fuerzas Armadas para que en consecuencia este tipo de situaciones rebasen los límites que el ordenamiento jurídico, particularmente la Constitución, establece. Respetable punto de vista, el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro del Interior. Pero una vez planteada la situación, vamos a una asamblea constituyente. Estoy escuchando, y como es propio quizás de este país y quizás propio de la juridicidad también, no sé, esto ya nos va a explicar el doctor Carlos Medina, este mecanismo de la asamblea constituyente, ¿qué tan complejo es? Porque si le pido al Consejo Nacional Electoral significa que en poco tiempo vamos a las urnas y vamos a la constituyente. ¿Es así de simple o es mucho más complejo? Carlos, bienvenido. Gracias, Félix, y un gusto compartir con el doctor Juan Manuel Fuertes, a quien le veo los tiempos. A ver, yo creo que no es un suicida el presidente. No es suicida. Lo que está es metiendo otro distractor para seguir eliminando lo que no quiere que se siga discutiendo, es decir, el tema de la eliminación del subsidio del diésel. Pero claro, ya le fueron abriendo camino a algunos constitucionalistas que parece que cuando más hablan, se convierten más en mercaderes que en constitucionalistas. Es decir, Caramba. poder hacer lo que acaba de decir el doctor Fuertes como un bypass, que ya lo acaban de decir. El ordenamiento jurídico dice lo contrario, no se puede hacer eso. Dicen que como el 444 no contempla la posibilidad del dictamen, por poco le decían que está bien porque él ya se cansó de que le digan la verdad en los dictámenes de la Corte, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, Carlos, o sea que este tema de la constituyente simplemente es un distractor, o al ser un distractor, como también se está afirmando y tú lo compartes, al ser un distractor esto no se va a realizar y lo que está en juego es el tema del aumento del diésel. Esa parte no entiendo porque ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? tiene que ver mucho, porque en este momento estamos discutiendo y nos han acostumbrado a discutir todo lo que le conviene al gobierno
en el tiempo que le conviene. Ya. Es decir, este rato, como hay problemas por el tema del diésel, hay que meternos otra bomba de tiempo, ¿no es cierto?, de humo. ¿Para qué? Para que nos pongamos a discutir eso con una medida que es abiertamente inconstitucional. Es decir, el autócrata está este rato dibujado plenamente. Porque que me venga a decir cualquiera que podía hacer ese bypass, que el artículo 438 de la Constitución es bien claro. Se necesita para la convocatoria un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, lo que hay que leerle Para ir a la constituyente. para ir primero a la consulta, A la ¿no es cierto? consulta. Y luego, por supuesto, a la elección de los asambleístas, luego a que se cree la Constitución, luego para que se lo apruebe. Porque esto de ir a una constituyente es todo un proceso. Por supuesto, solo te ¿Ya? quiero recordar esto. Ve la Constituyente del 2008. Comenzó en 2007, con el decreto 002 del presidente Correa. O sea que esto lleva mucho tiempo. Espérate, te digo, enero 2007. ¿Cuándo concluyó? Octubre del 2008, cuando se publicó en el registro oficial 449 del 20 de octubre del 2008 la Constitución. Te estoy hablando de casi 2 años, por 1 año 9 meses. Eso le tomó, en términos, por supuesto que antes no estaba ni siquiera en la Constitución del 98 reglado eso. ¿No es cierto? Ahora dicen, no, es que como ya se cansó de lo que le dice la Corte, va a soltarse la Corte y se va directamente al contencioso. Bueno, yo tengo mis serias preocupaciones con ese árbitro que es vendido, por supuesto, ¿no es cierto? Porque árbitro vendido, ¿a qué te refieres? Sí, perdóname, porque durante las elecciones se olvidó que debía pedir licencia y le dejaron pasar. Los asambleístas que ahora son asambleístas y reglaban cocinas de inducción, no pasa nada. ¿Árbitro vendido la Corte Constitucional? Sí, te tengo que decir, no la Corte Constitucional, ¿Sí, el no? Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Electoral. Pero te hago notar algo, ellos no pueden saltarse el 184 del Código de la Democracia. No pueden saltarse. Te voy a leer porque no te gusta mucho que lea esto, pero es bueno leerlo. El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo con la decisión del presidente o presidenta de la República, de la Asamblea Nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados que acepte la solicitud presentada por la ciudad y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, en los casos que amerite, aquí amerita porque el 438 de la Constitución te dice, convocará en el plazo de 15 días al referéndum o consulta popular que deberá efectuarse en el plazo de 60 días. Anda tomando en cuenta, esto te marca los plazos que se deben ir cumpliendo, sin tomar en cuenta, por supuesto, lo que la Corte ya ha dicho en sus dictámenes, cuánto tiempo le toma para calificar la vía, cuánto tiempo le toma para definir el tiempo del referéndum. En el caso de la vía, ni siquiera hay un plazo, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, entre 1 año, 9 meses y 2 años podría durar, salvo que... Para ir a la asamblea. Para tener una constitución nueva, ¿Ya? Para tener una constitución nueva. Mientras pasa eso, el presidente nos dirá que no puede hacer nada, como hasta ahora no ha hecho nada, con la justificación de que está trabajando la Constitución. Entonces se habrá ido más de la mitad de su periodo esperando la buena gana de decir no puedo hacer como no lo ha hecho hasta ahora. Consecuentemente, se trataría de un distractor, como insisto, se está manifestando doctor Juan Manuel Fuertes. Nos están llevando a discutir de otras cosas mientras se consolida el tema del diésel. Como que es bastante complicado esta parte. Tal vez usted tiene la explicación, doctor. Mire, yo he venido sosteniendo que de la verificación de la ejecutoria que ha tenido el presidente Noboa, no solo en el actual periodo, sino también en el inicial, en lo programático es absolutamente improvisado. No hay un programa preestablecido, ni hay un equipo coherente, porque para definir un equipo coherente usted necesita antes tener un programa definido, de tal forma que quienes vayan a ejecutar estén lo suficientemente capacitados, tengan la experticia para desplegar ese programa. Usted habla de un programa de gobierno, dice usted. Exacto, exacto. Allí es fácil advertir que hay improvisación, pero en la implementación de esas decisiones improvisadas, el gobierno del presidente Noboa sí relata que hay estrategia, que hay gente que se encarga de diseñar el esquema a partir del cual despliegan la acción para la ejecución de esas decisiones. Y en consecuencia, no, tampoco es novedad que en materia de estrategia política, el soltar fuegos artificiales es un buen negocio. El dividir al oponente
es un buen negocio. Y una característica que debe destacarse por lo que ha pasado en el último tiempo es que el presidente utiliza una estrategia que típicamente se lo hacen desde lo defensivo, aunque podría parecer lo contrario, que es la persuasión amenazante. Es decir, toma decisiones que a los oponentes los coloca en una condición de incertidumbre tal que dicen, bueno, ¿y qué más puede pasar? Es decir, este loco, ¿qué más puede hacer? Por otro lado, también actúa mucho desde una modalidad de sorpresa y de celeridad. Verbigracia, cuando la vocera de la presidencia anuncia que van a desvincular a no sé cuántos miles de funcionarios públicos, a los 5 minutos ya estaban desplegándose en los kipuks las acciones de personal para desvincular a una gran cantidad de funcionarios públicos, y esto indudablemente suele ser efectivo, sobre todo tomando en cuenta que en el escenario político, en la contienda política, prácticamente el presidente Noboa no tiene oposición. Ahora, claro está. Pero tal como están planteadas las cosas, como que también el presidente de la República puede tener el argumento. Me remito a la Corte Constitucional, no me aceptan las preguntas. Me devuelven y me dicen que mande otras. Convoco a una asamblea constituyente o al menos pretendo convocar y es otra complicación y tampoco les gusta. Mientras tanto, la CONAIE se reúne y vamos a un paro indefinido porque no conviene el aumento del gas. Esto es un país de locos, doctor. Lamentablemente, ya es parte de la cultura y de la historia del país que necesitando estadistas elijamos simplemente presidentes y los perfiles desde el punto de vista de las convicciones democráticas no son precisamente los más apegados al deber ser, sino todo lo contrario. Y hoy hemos visto en las actuaciones del presidente Noboa no solo actitudes poco tolerantes, sino abiertamente autoritarias. Y para Doctor quien Juan tiene Manuel, esa mentalidad, doctor Juan Manuel, pero con todo respeto, insisto, no sé si el término sea autoritario, pero insisto y con todo respeto, porque ustedes son los conocedores de esta materia, y yo lo único que traslado es la inquietud de mucha gente que seguramente está desconcertada. El presidente quiere una salida por la propia Corte Constitucional, se le niega. Quiere una asamblea constituyente, se le niega. Aumenta o mejor dicho, elimina el subsidio al gas. Se reúnen todos, paro indefinido. ¿Qué mismo saco de todo esto como conclusión, doctor Juan Manuel? bueno, hay que diferenciar, ¿no? El tema del levantamiento parcial del subsidio al gas es evidente que corta, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y por lo que ha acontecido en las últimas décadas, es obvio que el movimiento indígena que ha tomado como fetiche el tema, siempre va a aprovechar la circunstancia e incluso está de alguna manera hasta obligado a ejercer la protesta. Eso no es novedad. Pero en lo otro, Félix, son las reglas del juego. Es decir, si es que la normativa establece que sea la Corte Constitucional la que tenga que filtrar las intenciones del Ejecutivo, cualesquiera que éste sea, para una consulta popular, y si en el análisis desprende que esas preguntas, ese repertorio de preguntas, no se apega a lo que la norma establece para que sea una enmienda, para que sea una reforma, bueno, hay que acatar esas reglas del juego. Yo coincido plenamente con el doctor Medina. A mí desde hace rato me late que parte de la estrategia política, estableciendo esta anticipada oposición que va a tener la Corte Constitucional actuando seriamente, lo que encuentra en eso, lo que va a encontrar adicionalmente en el transcurso del próximo tiempo el presidente de la República, es una justificación frente a la ineficacia de la política pública de represión, por ejemplo, a la delincuencia, porque va a decir, nosotros tenemos Claro. todas las ganas, toda la voluntad de Exacto, contrarrestar esta vaina, exacto. pero son estos señores los que nos han entorpecido, los que nos han bloqueado, así es que péguense contra ellos. Consecuentemente hay que finalmente asumir todo esto que está ocurriendo
y pensar más bien ya en un escenario quizás extremo, como es la constituyente, y la ruta no queda más que esa, Carlos Medina. A ver, si quieren una constituyente a la carta, creo que están equivocados. Porque ahí se van a topar con todo el mundo, porque sí, hay gente que les estará aplaudiendo, creo que quieren volver a los diputados funcionales del 67, no sé, no, capaz que parte de los asambleístas de ADN, de la actual asamblea, quieren que sean también constituyentes, me daría miedo. La asamblea de las pocas que dicen rompido, descubrido y todo lo que tú quieras, haciendo una constitución a la carta, gravísimo. Lo que quiero dejar en claro es que la Corte Constitucional, te puedo decir, yo no es que soy defensor porque me interesa, porque es la regla de juego como acaba de La decir Corte Constitucional. es el árbitro de este tema, ¿Ya? ¿no es cierto? Y ha tenido de cal y de arena. Lo que hay que decirle frontalmente al presidente, y a propósito de lo que tú dices, por ejemplo, a propósito del tema de la casación, de la castración química, él envía un informe, un estudio, y de ese mismo estudio la Corte le dice, oiga, de su propia información deducimos lo siguiente, y por eso le decimos que esto está mal. Lo que no dicen es que no hacen los deberes bien. Si no hacen bien los deberes, la Corte tiene derecho a observarles. Porque no es una corte que debe decirle todo bien al presidente porque se trata de él. Si ese filtro se rompe, perdóname, ya no sirve de nada, nada. Y cuando tienes una corte de oposición, ¿qué haces, Carlos? Pero ¿quién dice que es de oposición si esa corte fue elegida en el 2019 a partir del Consejo de Participación del doctor Julio De César Murillo? oposición a todo lo que manda el presidente Noboa. ¿De oposición a lo que manda o a los deberes mal hechos? No Porque sé. esa es la... Porque manda preguntas y no les convence, mande otras, manda las otras y dice, no, este es el camino que usted quiere seguir, este es el que hay que seguir. Esto es de locos. A ver, Carlos, Félix, con yo todo te pido respeto. una cosa, verás. Para criticar a la Corte hay que leer sus dictámenes. Primera cosa. Segunda cosa. Si un profesor te dice que repitas el trabajo, ¿quién es el malo? ¿El profesor o el alumno vago, mediocre, inepto, que no hace bien el deber? Tienen una secretaría jurídica de miedo. Perdóname, hay cosas que ya están marcadas como lo del Consejo de Participación y insisten en la vía que no es. ¿Qué están queriendo? Quemarle a la Corte, desgastarle a la Corte. Antes era Rafael Correa el culpable, ahora es medio, ahora es la Corte. Mañana, cuando pase esto, van a decir, no, es que me veo abocado a hacer esto porque la Corte me está negando todo lo que yo hago para defenderle al país de la delincuencia. Claro. 3% del IVA, quiero recordar esto. ¿Dónde está el 3% del IVA? ¿Dónde está la reforma a la Constitución que permitió que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía? El 3% del IVA está en la lucha que todos los días nos dice el presidente. ¿Qué nos dice? Contra el crimen ¿Qué organizado. nos dice? ¿Qué nos dice? Dicen que esos 3 puntos son como 1.500 millones. Eso implica gasto, pues, Carlos. ¿Gasto, pero invirtió el 3%? Porque te digo, si invirtió eso, que me muestre, que nos demuestre. Porque aquí el problema es que, te voy a repetir algo que me parece terrible por el tema que es del maltrato a la mujer. El marido maltratador, el hombre maltratador, le jura 10.000 veces a la mujer que esta es la última vez, que se porta así porque ella se ha portado mal. Eso es lo que está haciendo el presidente Noboa con todo esto, desgastando al país en algo que es, usted dijo que iba a mejorar el país en 11 meses, ya lleva 22, y no lo ha hecho, y no lo va a hacer, ¿sabes qué? Comparto con lo que dice el doctor Fuertes. No hubo ni siquiera un plan Fénix. No hubo nada, y eso lo dicen los propios. Ahora es el bloque de seguridad. El bloque de seguridad nos va a salvar. ¿Nos va a salvar de qué? Carlos, doctor Juan Manuel, muchísimas gracias como para comentar de largo todo esto. Qué barbaridad, qué terrible, porque volvemos, me da esa impresión a todo ese antecedente que fue la antesala para tantos conflictos que tuvimos en el pasado. Ojalá Dios no quiera que sea así. Doctor Juan Manuel Fuerte, es un honor tenerle por acá. Carlos Medina, muchísimas gracias. Volvemos con más en un momento. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez.
Y otra preocupación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que el ex vicepresidente Jorge Glass sea entregado al país vecino por haberle concedido la nacionalidad colombiana, pero la Cancillería ecuatoriana le respondió que Glass tiene causas y sentencias judiciales pendientes ante la justicia que seguirá tramitándolas conforme a la legislación del Ecuador. La sorpresiva nacionalización colombiana de Glass revela que Petro se perfila como otro creador de un incidente diplomático que hasta podría ser de impredecibles consecuencias y por lo cual estamos desde este momento agradeciendo la presencia del doctor Francisco Paredes, internacionalista, ¿quién mejor que él para orientarnos sobre esto que puede ser, ojalá me equivoque, sinceramente ojalá me equivoque porque ya basta de problemas, la semilla de un nuevo problema o estamos ahogándonos en un vaso de agua? Doctor, bienvenido. ¿Cuál es su punto de vista? Félix, muchísimas gracias por la invitación. Muy Un amable. saludo a todos quienes están en este espacio. Primero hay que recordar que este incidente no es un incidente aislado. Es ya una práctica común crear estas nacionalidades artificiales para intentar proteger a sus colegas, a sus coidearios, y ha sucedido en el pasado. Artificial. Es una forma artificial de dar la nacionalidad. Recordemos lo que pasó con Julian Assange en Ecuador. Le dieron la nacionalidad, le dieron un cargo diplomático, pero ¿sirvió de algo? No sirvió de nada. Recordemos lo que pasó con Fujimori en su momento, quien cuando él estaba, que lo querían procesar por temas criminales en Perú, apeló a su ciudadanía japonesa para intentar mantenerse en Japón y tener la protección de Japón, y no funcionó. Y ha sucedido así en una serie de causas. Recordemos que también en su momento Venezuela le dio la nacionalidad venezolana a Alex Saab, para el colombiano Alex Saab, para intentar desvincularlo de las cargas que tenía en Estados Unidos y evitarle la justicia estadounidense. Sin embargo, doctor, el presidente Petro, de lo que dice la información internacional, manifiesta que el Ecuador me entregue al señor Glass y nos evitamos problemas. Qué Sí. delicado, ¿ah? Sí, sí, realmente es un tiro al aire artificial nuevamente. Vamos a qué es lo que nos dice el derecho internacional. Vamos a la base, a la Por esencia. favor. El derecho internacional, ya desde el caso Notebún en el año 55, nos dice que la nacionalidad, en primer lugar, tiene que ser una nacionalidad efectiva. Nacionalidad efectiva implica que tienen que existir vínculos asociados con esa persona, con la residencia, con sus costumbres, con sus hábitos, con sus familiares, para que exista una efectividad de esa nacionalidad y que no sea una nacionalidad artificial. Que yo sepa, Félix, el señor Glass ni come arepa paisa ni baila vallenato. Entonces, a mí me parece muy raro que de pronto venga este tema de la nacionalidad en favor de él, simplemente para buscar una desvinculación de su nacionalidad ecuatoriana y bajo esta figura buscar una deportación hacia Colombia. Lo cual nos lleva a un siguiente escenario, insisto, ¿quién mejor que usted? ¿Podría complicarse la relación Ecuador-Colombia? Yo creo que podría complicarse un poco más de lo que ya está De lo que complicado. ya está De lo complicado. que ya está complicada, pero no creo que exista un cambio radical porque recordemos que si bien ha sido extendida la nacionalidad colombiana, todos nos enteramos a través de un tuit que puso el presidente Petro, tuit que fue retirado en 20 minutos. Entonces no sabemos cuál es la real intención, más allá de alegarles a sus compañeros ideológicos, a Correa, a Chávez, al fallecido Chávez y ahora Maduro, más allá de coincidir ideológicamente y brindar una protección a una persona que está procesada en Ecuador. ¿Y por qué me referiría al tema de la nacionalidad efectiva? Porque, a ver, si pensamos en estricto sentido, Glass, cuando recibe su nacionalidad colombiana y le piden una deportación hacia Colombia, primero, las sanciones acá son efectivamente por haber sido ciudadano ecuatoriano, porque en esa condición fue vicepresidente de la República. Así es. Entonces, ahí hay un vínculo de efectividad que no puede ser fracturado. Segundo, cuando él adquiere esta nacionalidad colombiana, ¿qué pasó con la ley 2332 de Colombia? ¿Cómo se cumplió con todos los parámetros exigidos por la ley? Porque Colombia cambió esta ley recién en el año 2003, es una ley, perdón, 2023. Es una ley bastante nueva, que fue reformada después de muchos años y que exige ciertos parámetros, ciertos vínculos, cierta residencia, cierta conexión, ciertos vínculos familiares, sanguíneos, etcétera. ¿De dónde sale el señor Glass con esta nacionalidad colombiana? La respuesta de la Cancillería ecuatoriana, el señor está penando aquí delitos hechos
compromisos que ha cumplido en el Ecuador, que ha realizado en el Ecuador, respétese la justicia y ahí termina esto, doctor. Y ahí termina la historia, ahí Ya. termina el cuento. No tiene la República del Ecuador bajo ningún concepto el derecho, de la obligación de deportarlo, de enviarlo. Aquí hablamos de temas, estos sí son temas de soberanía estrictamente. La soberanía le faculta a Colombia entregar la ciudadanía a quien ellos quieran, y es así. De acuerdo. Pero nuestra soberanía también nos faculta a no entregarle a una persona cuando está cumpliendo ciertas penas, mucho más si la nacionalidad es ecuatoriana. ¿Qué justificaría a nivel de derecho internacional que esto ocurra? Absolutamente nada. El derecho internacional público que es aplicable en este caso, bajo ningún concepto va a admitir este tipo de prácticas abusivas, fabricadas y oprobiosas. El diagnóstico, el análisis del doctor Francisco Paredes, internacionalista, sobre este nuevo conflicto. Primero fue con México, luego con Colombia, y tercero con quién más será. Y por un personaje, saque sus conclusiones, como el señor Glass. Miren ustedes todo lo que enfrenta este país. ¿Será porque es pequeño? Como dice el público, como dice la gente, ¿será porque le ven la cara? ¿Qué mismo está pasando? Brillante la explicación de nuestro invitado. Hacemos una pausa. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Constituyente convocada por el presidente de la República ha sorprendido a unos y alegrado a quienes creen que esa es la única forma de salir de toda esta conflictividad de ingobernabilidad que marca al país. Novedades se han producido en las últimas horas. Hay que ver cómo evoluciona esta situación, pero a esta hora, y dado que el doctor Orlando Amores de alguna forma ha hecho pronunciamientos muy importantes sobre esta suerte de cambios constitucionales de fondo, es importante escuchar su voz. Por esto nos conectamos a esta hora de la mañana con Santo Domingo de los Colorados. El doctor Amores ya está conectado a través de la línea telemática. Le agradecemos por aceptar esta invitación. Esta invitación, insisto, frente a esta cantidad de acontecimientos que inclusive a ratos nos desconciertan. Lo cierto es que nos vamos a una asamblea constituyente y ahí sí estamos en el camino correcto para salir de toda esta conflictividad que solamente en la presente semana significa la eliminación del subsidio al gas, significa la guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia. Estamos finalmente en la ruta correcta. El presidente de la República acertó con esta decisión. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Amores? Bienvenido. Buenas tardes, no se equivoquen para nada. El convocar a constituyente es devolverles el micrófono y el poder a los que nos han hecho tanto daño. Es una convocatoria, por decir lo menos, torpe, porque es devolverles la posibilidad de que vayan y se sienten en la constituyente ¿a qué? A perfeccionar la constitución que ellos tienen desde el 2008. ¿Y a qué? A ratificar la constitución que ellos instauraron en el 2008. Punto. Es torpe devolverle el micrófono y el poder a los que generaron la situación calamitosa por la que el Ecuador atraviesa. Desde el 2019, la Corte Constitucional no solo autorizó eliminar legisladores, autorizó sustituir la Asamblea por un Congreso bicameral con un senador y un diputado por provincia. Un senador y un diputado por provincia, más un diputado adicional por cada 500,000 habitantes, porque no es lo mismo la provincia de Bolívar que la provincia del Guayas. No es lo mismo la provincia del Carchi que la provincia de Manabí. Hay más población. Por lo tanto, tienen que tener más representación. En total, 24 senadores, 51 diputados. Además, autorizó la Corte Constitucional eliminar la función de transparencia, eliminar la función electoral, eliminar el Consejo de Participación, eliminar el Consejo Nacional Electoral, trasladar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a Senado. Por favor,
eliminar las regiones, eliminar el modo como se designa ahora el Consejo de la Judicatura. No es menor. Aquí está el núcleo. Consecuentemente, esto dice usted, ¿ya está autorizado? Claro, hay un dictamen, el dictamen 719, Reforma Constitucional 2019. Ni Lazo ni este régimen, que es desde el segundo mandato, han hecho nada respecto de provocar una consulta con las preguntas que ya están aprobadas. Consecuentemente debió haberse, digamos, remitido a eso y no convocar a esta consulta, perdón, y no convocar a esta constituyente como se lo está haciendo. Y no provocar la consulta, lo dijo bien, porque querían ya hacer una consulta. Creo que quieren hacer una consulta, pero ahora resulta que van a Brasil, conversan con Lula, de donde vienen las constituyentes, porque la constituyente es una institución que la instaura el Foro de Sao Paulo para penetrar las legislaciones nacionales donde el narcoterrorismo, autodenominado socialismo del siglo XXI, se toma el poder. Y por constituyente destruyeron Venezuela, por constituyente destruyeron Bolivia, por constituyente destruyeron Ecuador. Claro, pero doctor, estamos hablando del presidente Noboa, y el presidente Noboa es la antítesis del Foro de Sao Paulo, se supone. Discúlpeme, licenciado Félix. ¿Por qué, doctor? Admira a Lula. Se supone que lo dijo. Admira a Lula como líder del Foro de Sao Paulo. Por favor. Fue a Naciones Unidas, recuerde usted, y dijo que se subordinaba a la Agenda 2030. Allí están pues todos los ismos, los homosexualismos, allí está toda la cultura de género, allí está todas estas perversidades. Pero siendo así, doctor Amores, se declara socialista moderado. Se declara socialista. Siendo así, esto tampoco le va a caer bien al señor Trump, consecuentemente, y ahí estamos en otro tipo de complicación. Lo que pasa es que ahí sí hay un padrino fortísimo. Recuerde usted que este joven presidente, o no sé si el hermano, él o el hermano, es ahijado de Kennedy. Y él, el actual mandatario, estudió en Estados Unidos y se hospedó en la casa de Kennedy. Entonces tiene una gran palanca al lado de Trump. Trump aprecia mucho a Robert Kennedy. Le quiero hacer doctor Amores, le quiero hacer una invitación. Este tema tan complejo, tan delicado, tiene que evolucionar con el paso de las horas, y la siguiente semana me da la impresión de que esto va a ser crucial, va a ser determinante. Quiero invitarle para el próximo día sábado, una vez que haya evolucionado y esto se haya decantado, volver a timbrarle para recibir su comentario, su análisis. De momento es una primera reacción súper importante, pero también dejemos que esto nos dé tiempo para pensar de qué mismo se trata. ¿Qué le parece volver a contactarle la próxima semana? Con todo gusto, licenciado Narváez, con todo gusto, mi deber cívico. Muchísimas gracias, doctor Amores, muy amable. Gracias por atendernos desde el Santo Domingo de los Colorados. Hasta la próxima, doctor, muy amable. El doctor Orlando Amores. A mí me da la impresión de que esta situación, de que esta convocatoria a una constituyente, y según ha evolucionado, insisto, en los últimos ratos, en las últimas horas, va a tener que decantarse en una forma que el público lo llegue a entender. Estamos hablando de palabras mayores y miren, por ejemplo, lo que acaba de manifestarnos el doctor Amores. Esto es una jugada política, dice él, de mucho fondo. En fin, saque usted sus conclusiones, pero me da la impresión de que la conflictividad ha llegado a un punto donde hay que ponerle mucha cabeza fría, porque caso contrario, todos vamos a salir perdiendo. Volvemos con más en un momento. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Decíamos al inicio que la conflictividad ha tocado nuevamente fondo
y yo no sé hasta cuándo, porque son decisiones, porque son medidas, porque son pronunciamientos que desconciertan. A ratos son inentendibles y otros momentos son totalmente claros de lo que está ocurriendo. Pero para entender y no confundirnos, hay que aplicar el sentido común. A una persona se le elige presidente de la República, se sienta en la Plaza Grande a gobernar y toma medidas que no interesan por una parte y toma otras medidas que crean confusión, que crean conflicto por otra. Y frente a esas dos vertientes, organizaciones políticas deciden que hay que hacer un paro porque lo que ha decidido, un paro indefinido, porque lo que ha decidido el señor presidente de la República no es lo que nos conviene a nosotros. Y digo esto porque ahí entro en otro tema muy conflictivo también, puede ser espinoso, pero es real. Estas organizaciones se representan en términos de organizaciones indígenas, de acuerdo. En términos de organizaciones sindicales, de acuerdo. Pero ¿a quién más representan estos sectores? Me pregunto. Me pregunto por qué hablan a nombre del pueblo ecuatoriano y a ese pueblo ecuatoriano, a partir de la próxima semana, lo quieren paralizar. Escuchen ustedes declaraciones que dan estas personas, lo quieren paralizar para volver, dicen ellos, a todo lo que significó el 2019, el 2022, cuando todo estuvo parado, cuando los precios se fueron por las nubes, cuando era todo un caos de este país. ¿Por qué? Por la misma medida. Y los gobiernos dieron marcha atrás y ahí sí todos contentos. Y desde ese entonces hasta hoy vemos cómo son las realidades que un país como este, con tanto conflicto económico, con tanto endeudamiento, y en esto también hay que ser muy claro. No es que los préstamos al país les llueven porque el señor Noboa es pana del señor Trump, de ninguna forma. Esto es fruto de negociaciones y las negociaciones son negocios en el Ecuador, en la China o en Machachi. Y en todas partes los negociadores quieren ganar. Y en este caso, quien le está prestando recursos al Ecuador para que no colapse, le pone condiciones. Y le dice, señor, te voy a prestar 100 millones de dólares, pero con tales condiciones. Te acepto, no te acepto, y no me queda más, porque sin esos 100 millones de dólares, en 8 días, en 15 días, en un año, todo esto se paraliza. Y significa que más pobreza, más desempleo, más delincuencia, más inseguridad. Y eso es lo que hace Noboa. No porque Noboa sea demasiado inteligente, no porque sea buena gente, sino porque no le queda más. Y frente a eso, vuelve la CONAIE, se reúne en Riobamba y resuelve que hay que nuevamente paralizarle a este país en forma indefinida. Y que este fin de semana ellos dicen que no saben qué hacer, saben qué van a hacer, porque ya les conocemos, porque la prensa también está metida en observar todo esto. Y por eso hay a unos que los critican y a otros que no los critican comunicadores. Ya sabemos qué va a pasar este fin de semana. ¿Se van a organizar para qué? Para bloquear las carreteras, para crear el desabastecimiento. Y mientras todo eso ocurra en el interior, los 4 plátanos que me costaban $1, me van a dar 2 por $2. ¿Y a quién le reclamo eso? ¿Al presidente de la CONAIE? ¿Al presidente Noboa? ¿A quién le reclamo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué inconsciencia de todo esto! ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo una organización política que está en terapia intensiva y manejada desde Bélgica, próximamente se va a reunir en una convención nacional porque es lo último que le queda, porque ha dado muestras de que perdió la ruta, de que le perdió el liderazgo a la política en este país, pero tiene que jugarse y allá seguramente irán los principales dirigentes indígenas y del Frente Unitario de Trabajadores y todo ese radicalismo para resolver ¿qué? Que esto no ha muerto,
que el muerto tiene que volver de la tumba porque cuando gobernó estábamos bien lindo. Qué terrible, señores, amables oyentes, saquen sus conclusiones. Pero esto me da a ratos la impresión de que debe tener un fin, de que alguien le debe poner orden a todo esto. El presidente de la República, insisto, no es que sea lo máximo que ha llegado a la Tierra o al Ecuador, no, pero está haciendo lo que debe. Y responderle con un paro indefinido no es buscarle la quinta pata al presidente, es buscarle la quinta pata a los ecuatorianos. Insisto, son sectores que en las últimas elecciones no llegaron ni al 1%, o si no, explíqueme por qué el señor Issa no salió electo. ¿Por qué? Por el gran respaldo que tiene. Y él está liderando hoy esto que se perfila como la nueva convulsión social a partir de la próxima semana. Qué terrible. Qué suerte de este país. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.